Llegamos al bloque 3. Las interacciones de la materia, un modelo para describir lo que no percibimos. Pregunta 40. ¿Cuál es el estado de agregación cuya propiedad es que la fuerza de atracción entre los átomos o moléculas es mayor a la repulsión, lo que ocasiona que éstas queden rígidas, además de que en este estado los cuerpos tienen volumen y forma propias? En esta imagen podemos observar los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, en el cual en el gaseoso las fuerzas de repulsión son máximas, por lo tanto las partículas que componen la sustancia están dispersas, repeliéndose, y adquieren el volumen y la forma del contenedor. En el estado líquido, las fuerzas de atracción y de repulsión están niveladas, por lo tanto las partículas se pueden mover de un lugar a otro, pero no se despegan, pero adquieren el volumen y la forma del contenedor. Y en el estado sólido, las partículas se encuentran unidas unas con otras y tienen un volumen y forma propias. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 41. ¿Cuál es el volumen que ocupa una masa de 1830 kilogramos de aceite si la densidad de esta sustancia es de 915 kilogramos sobre metro cúbico? Hay que recordar que la densidad se define como la cantidad de materia o de masa, cantidad de masa que se encuentra dentro de una unidad de volumen. Para este aceite, la cantidad de masa que hay dentro de un metro cúbico es de 915 kilogramos. Para el aceite hay 915 kilogramos dentro de un metro cúbico. Lo que el problema nos pide es saber cuánto volumen ocupa 1830 kilogramos. Utilizando la fórmula de la densidad, que dice que la densidad es igual a masa sobre volumen, despejamos el volumen, que es lo que estamos buscando, pasa multiplicando, la densidad, el volumen pasa multiplicando, la densidad pasa dividiendo, nos queda así, y sustituimos masa 1830 kilogramos, densidad 915 kilogramos sobre metro cúbico, esto es igual a, volumen es igual a 2 metros cúbicos. Inciso D. Pregunta 42. ¿Cuál es la densidad de un cuerpo de 240 kilogramos que ocupa un volumen de 0.3 metros cúbicos? Datos, la densidad es lo que estamos buscando. La masa, 240 kilogramos. Volumen, 0.3 metros cúbicos. Fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, sustituimos. Masa, 240 kilogramos. Volumen, 0.3 metros cúbicos. La densidad es igual a 800 kilogramos sobre metro cúbico. Esta operación se puede hacer más fácil. Simplemente decimos 24 entre 3 a 8. Y ponemos este 0 y este 0. Ahí está. 800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál es la opción que define la diferencia entre temperatura y calor? Hay que recordar que la temperatura es una medida de la cantidad de energía térmica que tiene una sustancia, y el calor es la transferencia de esa energía térmica de un cuerpo caliente a uno frío, o un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La temperatura es medida con un termómetro y el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo de mayor a uno de menor. Hay que recordar que siempre es de uno de mayor a uno de menor temperatura. Pregunta 44. Este parámetro es la medida de la energía media de las moléculas que posee un cuerpo.
También es un indicador de qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. Entonces, ya lo habíamos mencionado, es el inciso B, la temperatura. El calor no puede ser porque habíamos dicho que es la transferencia de energía térmica. La energía interna es la cantidad de energía que tiene una sustancia por naturaleza. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia cambia de su estado líquido a su estado sólido, a su estado gaseoso. Pregunta 45. El cero absoluto se encuentra a menos 273 grados Celsius. El cero absoluto es la temperatura a la cual la energía media de las moléculas es igual a cero, por lo tanto son 0 Kelvin, o también menos 273 grados Celsius. El agua se congela, pregunta 46, el agua se congela a unos menos 12 grados Celsius aproximadamente. ¿Cuál es esta temperatura en grados Fahrenheit? Tenemos los datos, menos 12 grados Celsius, grados Fahrenheit, es a lo que queremos llegar. La fórmula para pasar de Celsius a Fahrenheit es igual a 1.8 por los grados Celsius más 32. Sustituimos 1.8 por los grados Celsius, que son menos 12, más 32. 1.8 por menos 12 es igual a menos 21.6. Menos 21.6 más 32 me da igual a 10.4 grados Fahrenheit, inciso B. Pregunta 47. En invierno en la ciudad de Kiev se registró una temperatura de 232 Kelvin. ¿Cuál es esta temperatura en grados Celsius? Tenemos los datos, que es grados Celsius, a lo que queremos llegar. Kelvin 232. La fórmula es más sencilla. Para pasar de Celsius a Kelvin, a los Celsius le restamos 273 y me dan Kelvin. Sustituimos 232 grados Celsius menos 273 es igual a menos 41 Celsius. Pregunta 48. ¿Cuál es la forma de transferencia que permite a la energía radiante viajar en el vacío? Hay varios métodos de transferencia de energía. La conducción se refiere a sólido con sólido, es la razón por la cual se calienta el mango de una olla, aunque no esté directo al fuego, se va transfiriendo calor este sólido con este sólido, 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 y se calienta el mango. La convección es el por qué se calienta el agua que está dentro de aquí. Tiene que ver con fluidos, que son líquidos o gases. También se calienta el aire que está encima de la olla. Y la radiación no necesita un medio, el cual tiene que ver con el fuego que arroja la estufa, o también con los rayos del sol que viajan a través del espacio para llegar a la Tierra y calentarla. La radiación no necesita un medio, como la conducción, que necesita un sólido, y la convección, que necesita fluidos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, radiación. Pregunta 49. La energía necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de una sustancia se le conoce como calor específico. Entonces es la cantidad de energía que se necesita para subir 1 grado Celsius, la temperatura de solamente 1 gramo de una sustancia. Inciso B. El inciso A no puede ser porque el calor latente es la cantidad de energía que se necesita para cambiar
de estado de agregación, de sólido a líquido, de líquido a gas. El inciso C tampoco puede ser, ya que la caloría simplemente es la unidad de energía. Y el inciso D, capacidad calorífica, es la cantidad de energía que se necesita para aumentar cualquier cantidad de sustancia. La diferencia entre estas dos es que el calor específico solamente es para 1 gramo de sustancia y la capacidad calorífica depende de la masa que tiene la sustancia. Pregunta 50. ¿Qué cantidad de calor se necesita para calentar medio kilogramo de hierro de 15 a 25 grados Celsius? Considerando que el calor específico del hierro es de 0.113 calorías por grado Celsius. Por lo tanto, para aumentar 1 grado Celsius, un gramo de hierro se necesitan 0.113 calorías. O 0.113 calorías elevan 1 grado Celsius, 1 gramo de hierro. Tenemos los datos, cantidad de calor, no la sabemos, masa, medio kilogramo o 500 gramos, calor específico 0.113 calorías sobre grado Celsius, temperatura inicial 15 grados Celsius, temperatura final 25 grados Celsius, y la fórmula que se va a utilizar es la siguiente. El calor es igual a la masa por el calor específico por un delta de temperatura o una diferencia de temperatura, que se ve como temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, sustituyendo nos queda que son 500 gramos de masa por 0.113 calorías sobre grado Celsius del calor específico por 25, que es la temperatura final, menos 15 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Esta diferencia nos da un valor de 10. Entonces, 10 por 0.113 es igual a 1.13. Por 500 me da un valor de 565 calorías. Inciso D. En una estufa se coloca la misma cantidad de hierro y de mercurio, cuyos calores específicos son de 0.113 calorías sobre grado Celsius y 0.033 calorías sobre grado Celsius respectivamente. O sea que 0.113 calorías sobre grado Celsius para el hierro y 0.033 para el mercurio. Entonces, el hierro necesita más energía para aumentar su temperatura o para calentarse que el mercurio. El hierro necesita 0.113 y el mercurio necesita 33. Por lo tanto, el mercurio se calienta más rápido que el hierro. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. Al suministrar una caloría a ambos materiales, el mercurio se calienta más rápido que el hierro. ¿Por qué? Porque necesita menos energía. Pregunta 52. ¿Cuál es la fuerza que se aplica a una superficie de 0.4 metros cuadrados para obtener una presión de 700 pascales? Tenemos los datos. Fuerza es lo que queremos saber. Presión 700 pascales. Área 0.4 metros cuadrados. Vamos a utilizar la fórmula de la presión, que es la presión es igual a la fuerza que se aplica sobre una área determinada. Entonces lo que queremos buscar es la fuerza. Despejamos la fuerza. El área está dividiendo, pasa multiplicando y me queda que la fuerza es igual a la presión por área. Sustituimos 700 pascales por 0.4 metros cuadrados, es igual a 280 newtons. Inciso D. Pregunta 53. Determina la presión que ejercen los zapatos de una mujer cuya superficie es de 0.01 metros cuadrados
si el peso de la persona es de 390 newtons. Datos: fuerza 390 newtons, presión es lo que estamos buscando, área 0.01 metros cuadrados. Fórmula de la presión es la fuerza que se aplica sobre un área o fuerza entre área. Sustituimos 390 newtons sobre 0.01 metros cuadrados. 390 entre 0.01, simplemente 390, 39 entre 1, 39. Y tenemos 1, 2, 3 ceros. 39.000 pascales. Inciso D. Pregunta 54. ¿Cuál es la presión que ejerce un émbolo de 0.02 metros cuadrados de superficie si se le aplica una fuerza de 14 newtons? Nuevamente tenemos los datos de fuerza 14 newtons, presión es lo que queremos saber, área 0.02 metros cuadrados. Utilizando la fórmula de la presión, que presión es igual a fuerza entre área, sustituimos 14 newtons entre 0.02 metros cuadrados, 14 entre 2, 7, tenemos 1, 2 ceros con punto decimal, entonces son 700 pascales. Inciso D. Pregunta 55. Lee con atención e identifica la opción correcta. El concepto de presión hidrostática afirma que la presión en el fondo de un contenedor de agua con agua depende de: inciso A, de la altura del recipiente; inciso B, de la temperatura del fluido; inciso C, de la cantidad de fluido en el recipiente; inciso D, es la misma en el mar y en una laguna de agua dulce. Con base en esta imagen podemos ver que a diferentes alturas, si tuviéramos un contenedor con esta altura pequeña, la presión del agua o presión hidrostática sería pequeña, ya que el agua no sale con tanta presión. Un contenedor con una presión con una altura un poquito más alta, media, la presión aumenta, sale disparada más, tiene más distancia, y una altura mayor en el fondo tiene una altura mayor, entonces la presión hidrostática o la presión con la que sale el agua es mucho mayor. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, el cual depende de la altura del recipiente. Pregunta 56. Un gato hidráulico tiene un tanque de aceite al cual se le aplica una fuerza de 60 newtons en un área de 4 centímetros cuadrados. ¿Qué peso puede levantar en el otro extremo, cuya superficie es de 12 centímetros cuadrados? Utilizamos el principio de Pascal, el cual nos dice que la presión 1, presión en un émbolo, es igual a la presión 2, o sea, presión en el segundo émbolo. Ya habíamos visto que la presión también se puede ver como la fuerza entre área. Por lo tanto, tenemos los datos. Fuerza 1 o fuerza en el émbolo pequeño son 60 newtons. El área es de 4 centímetros, que tenemos que pasar a metros cuadrados, debido a que un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, lo tenemos que convertir. Se aplica lo mismo para el área del émbolo mayor. Se convierte a metros cuadrados, simplemente poniendo el número en centímetros con un por 10 a la menos 4. Acá eran 12 centímetros y ponemos por 10 a la menos 4 metros cuadrados. O dividiendo entre 10.000. Utilicemos la fórmula del principio de Pascal. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Lo que queremos buscar es la fuerza 2 o la fuerza del émbolo mayor. Despejamos el área 2, pasa multiplicando. Fuerza 1 por área 2 entre área 1. Sustituimos 60 newtons
por 12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados entre 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Metros cuadrados entre metros cuadrados se cancela. 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 4 se cancela y me queda 60 por 12 entre 4 newtons. 12 entre 4 es igual a 3. 3 por 60 es igual a 180 newtons. Respuesta correcta. Inciso C, 180 newtons. Pregunta 57. ¿Cuál es el nombre del principio que enuncia que la presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene? Es el principio que habíamos utilizado en el ejercicio anterior. Se le llama el principio de Pascal. Es fácil de identificar ya que la presión utiliza unidades como unidades pascales. Entonces así podemos saber que el principio se le llama principio de Pascal. Ejercicio 58. En un gato hidráulico el pistón más grande tiene un área de 150 centímetros cuadrados y el pistón pequeño tiene un área de 20 centímetros cuadrados. Si la fuerza de 400 newtons se le aplica al pistón pequeño, ¿cuál es la fuerza sobre el pistón grande? Entonces, al pistón pequeño se le aplican 400 newtons, que tiene un área de 20 centímetros, o 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el pistón grande, es lo que queremos saber es la fuerza, y tiene un área de 150 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Utilizando la fórmula, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Despejamos la fuerza 2, queda que fuerza 1 es igual a fuerza 2 es igual a fuerza 1 por área 2 entre área 1. Sustituimos, la fuerza 1 es igual a 400 newtons, la fuerza 2 es igual a 150 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y el área 1 es igual a 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se cancela, 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 se cancela. Me queda 400 por 150 entre 20 newtons. 400 entre 20 es igual a 20 por 150, 3000 newtons. Respuesta correcta, inciso D. Pregunta 59. Una masa de 0.5 kilogramos de un gas se encuentra a una temperatura constante de 18 grados Celsius y ocupa un volumen de 12 litros, estando sometido a una presión de 4 atmósferas. ¿Cuál es el volumen que ocupa el gas si la presión se disminuye a 1.5 atmósferas? Vamos a utilizar la ley general de los gases, que nos dice que presión por volumen entre temperatura a un estado inicial es igual a presión por volumen entre temperatura a un estado final. Entonces tenemos los datos que la presión inicial son 4 atmósferas, el volumen inicial 112, temperatura inicial 18, la cual se va a mantener constante, entonces la temperatura final igual van a ser 18 grados Celsius o 291 Kelvin. En estos ejercicios, para la ley general de los gases, se tiene que utilizar la temperatura en Kelvin y la presión final es de 1.5 atmósferas. Lo que queremos saber es el volumen final. Despejamos el volumen final, que es el volumen 2. Temperatura 2 pasa multiplicando. Aquí está. Presión 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y sustituimos. Presión 1, 4 atmósferas. Volumen 1, 12 litros. Temperatura final, 291 Kelvin. Temperatura inicial, 291 Kelvin. Mantiene constante. Y presión 2, 1.5 atmósferas. La temperatura se va a cancelar, ya que es constante. Me va a quedar como 4 por 12 entre 1.5. Al hacer esta operación, litros. Al hacer esta operación me da un valor igual a 32 litros.
Por lo tanto, el volumen final de este ejercicio es de 32 litros, inciso B. Pregunta 60. Un gas que está a 27 grados Celsius se encuentra sometido a una presión de 2 atmósferas. ¿Cuál es la temperatura del gas si el volumen se mantiene constante y la presión aumenta a 3 atmósferas? Tenemos los datos. Presión 1, 2 atmósferas. Volumen es constante. Temperatura 1, 27 grados Celsius. Para transformarlos a Kelvin simplemente se le suman 273. 27 más 273 me da igual a 300 Kelvin. La presión 2 son 3 atmósferas. El volumen se va a mantener constante. Y lo que estamos buscando es la temperatura 2. Despejamos la temperatura 2 de la ley general de los gases. Entonces la temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Temperatura 1 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Aquí está. Presión y volumen 1 están multiplicando, van a pasar dividiendo. Temperatura 2 es igual a esto. Sustituimos, presión 2 es igual a 3 atmósferas, volumen 2 es constante, temperatura 1, 300 Kelvin, presión 1, 2 atmósferas y volumen 1 era constante. Por lo tanto, los volúmenes se van a cancelar ya que son constantes. Me va a quedar 3 atmósferas por 300 Kelvin entre 2 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va a cancelar y me van a quedar Kelvin. 300 entre 2, 150 por 3, 450 Kelvin. En las respuestas se encuentran en Celsius, por lo tanto tenemos que convertirlo. Para pasar de Kelvin a Celsius, simplemente se le va a restar 273. 450 menos 273 es igual a 177 grados Celsius. Inciso C. Pregunta 61. Una persona prepara un café el cual tiene una temperatura de 45 grados Celsius y le vierte un poco de leche líquida, la cual tiene una temperatura de 12 grados Celsius. Al realizar la mezcla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El café recibe energía de la leche. Habíamos mencionado que siempre la energía térmica va del más caliente al más frío. En este caso, en el inciso A, el café recibe energía de la leche es falso, ya que el café estaba más caliente que la leche y no puede recibir energía. Inciso B, el café transfiere energía a la leche. Al estar el café más caliente que la leche, el café sí está transfiriendo energía hacia la leche. La leche transfiere temperatura al café, no puede ser porque la temperatura no se transfiere, lo que se transfiere es la energía térmica. Y la leche absorbe la temperatura del café. De igual manera la temperatura no se absorbe ni se transfiere, simplemente la temperatura es una medida. Entonces la respuesta correcta es el inciso B.